Vamos rápido a Casa de Gobierno porque comenzó la conferencia del jefe de gabinete. En primer lugar, quiero transmitirles que hemos identificado conflictos en materia de controladores aéreos, con conflicto laboral que se registran en Córdoba, Tucumán y Mendoza. En una comunicación que he tenido con el ministro Carlos Tomada, él ha propiciado la conciliación obligatoria en virtud de que se trata de un servicio público esencial con el objetivo de normalizar la situación. Repito, se han identificado problemas o conflictos laborales con controladores aéreos en 3 lugares, Córdoba, Tucumán y Mendoza, en virtud de la pertenencia a una asociación de trabajadores determinada. Y en ese contexto, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, propicia la conciliación obligatoria en virtud de considerar un servicio público de carácter esencial a los efectos de tener normalización de los vuelos de cabotaje. Así que esto es lo que quería transmitir. En segundo lugar, nosotros tenemos a través del Banco Central la comunicación normativa de que será feriado bancario los días 24 y 31. En tercer lugar, lo que quería transmitir es que ayer las interpretaciones del ministro De Vido obviamente no implica ningún tipo de confrontación, muy por el contrario. Nosotros trabajamos de un modo cooperativo, pero hay una interpretación que ha hecho el ministro De Vido respecto al uso adecuado de la terminología a los efectos de establecer claramente que cortes preventivos significan tareas de mantenimiento cuando se detecta en un lugar determinado que las instalaciones pueden tener sobreexigencia o sobrecarga en materia eléctrica. Por lo tanto, yo lo que considero es que las aclaraciones que ha tenido el ministro han sido correctas y valederas, porque son interpretaciones técnicas adecuadas a los efectos de ver esta cuestión. También quiero transmitir varias cuestiones que me parecen importantes, independientemente de que el problema existe y obviamente afecta a muchos vecinos. La verdad es que el jefe de gabinete de ministros no es vocero de las empresas. Aquí la prestación del servicio público lo hacen las empresas que oportunamente tuvieron la concesión antes de la gestión de este gobierno. El Estado solamente debe cumplir con el ejercicio de la autoridad regulatoria. Por lo tanto, debe imponer multas o el resarcimiento económico a los usuarios a los efectos de resolver este problema. Pero las inversiones la tienen que hacer las empresas. La comunicación con el público y con los usuarios la tienen que hacer las empresas. La comunicación con los clientes y usuarios la tienen que hacer las empresas. El gobierno no es vocero de las empresas. Por lo tanto, los reclamos tienen que hacer a través de las empresas tienen que cumplir el servicio y la verdad es que si uno observa el balance de algunas de ellas ha tenido un nivel de crecimiento importante en la cotización de sus respectivas acciones. Por lo tanto, aquí ha habido interrupción de servicios en la década del 90, cuando el problema no era tarifario, pero a su vez también es necesario observar que hay en todos los lugares del mundo existen problemas. Esto no quiere plantearse ningún justificativo, pero es necesario tener una diferenciación cualitativa de lo que significa realmente el tema de cortes programados o no programados, que fue definitivamente una expresión incorrecta de mi parte. En la República Argentina, el Estado ha hecho una inversión significativa que implicó agregar cerca de 10.000 megavatios. Por lo tanto, no hay restricciones en el suministro de energía. El problema central tiene que ver con media y baja tensión, la distribución a los usuarios en sus respectivos hogares, que tiene que ver con la empresa concesionada. Pretender asimilar esto a la época del expresidente Alfonsín verdaderamente es una patraña, una interpretación capciosa, un ejercicio periodístico de baja calidad. Creo que es necesario tener las cosas en su lugar y que el debate público en la República Argentina sea razonable. Yo observo muchas veces que uno de los voceros es un exsecretario de Energía que estuvo muy poco tiempo en su cargo. La verdad es que, en definitiva, muchos de los que pregonan incansablemente en los medios de comunicación sus expresiones fueron
autores de estrepitosos fracasos respecto a la gestión pública cuando tuvieron la responsabilidad de gestionar. Por lo tanto, es absolutamente imprescindible que las empresas brinden sus correspondientes explicaciones a los usuarios. Pero el mundo también experimenta este tipo de situaciones. Por ejemplo, si uno toma el 16 de julio del año 2013, en Nueva York, país, primera potencia del mundo, cientos de personas afectadas. En Washington, D.C., 31 de mayo del 2013, código naranja por el calor, cortes en toda la zona. Australia, 30 de enero del 2009, Melbourne, en un enfoque de The Economist, dice que se considera por The Economist la mejor ciudad para vivir, apagón de varias horas que afectó a 500.000 hogares. Brasil y Paraguay, 60 millones de personas en 18 estados, 10-11 de noviembre del 2008. Tormentas causan apagón en Italia, 28 de septiembre del 2003. Por ejemplo, por citar, Canadá, Estados Unidos, Londres, Texas ahora en Estados Unidos con 75.000 usuarios en el área de Dallas sin electricidad, 270.000 personas antes. Tormentas invernales en Estados Unidos dejan 12 muertos y también sin electricidad y varias carreteras incomunicadas. Es decir, problemas existen naturalmente en distintas partes del mundo y lo cierto es que es responsabilidad de las empresas establecer la reparación correspondiente. También quiero transmitir 609% incremento 2005-2013 de la adquisición de electrodomésticos. Y a su vez comunicar una noticia que me parece muy importante. La República Hermana de Paraguay, en el Congreso de la Nación, la última aprobación en la Cámara de Diputados, ha incorporado a la República Bolivariana de Venezuela como miembro pleno de Mercosur. Y eso es muy importante en virtud de que Mercosur hoy tiene 5 socios debidamente aprobados por sus respectivos parlamentos, lo cual implica el ensanchamiento del mercado común. Eso es una buena noticia en el marco de la integración económica de nuestros países de Sudamérica. Buen día, ministro. Gabriel Eiris, Agencia de Noticias Telam. 2 cuestiones. Primero, preguntarle por una serie de expresiones que tuvo ayer el jefe de gobierno porteño, que en primer término reconoció un crecimiento sustancial en la demanda energética, un poco en línea con lo que venía diciendo usted estos días, pero le apuntó al gobierno nacional porque dice que no generó las condiciones para satisfacer esta demanda. Preguntarle por estas expresiones. Y segundo, teniendo en cuenta que hoy es 19 de diciembre, preguntarle si tienen alguna novedad, si ha sabido algo y si han articulado alguna medida para prevenir cualquier tipo de cuestión vinculada a saqueos. Bueno, respecto a la última parte, vuelvo a insistir en lo que planteamos. Es responsabilidad de cada una de las jurisdicciones provinciales en materia de seguridad pública y en materia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una acción compartida con la Ciudad Autónoma. Y en ese contexto se han adoptado todo el esfuerzo correspondiente para las medidas preventivas del caso. Ojalá Dios quiera e invoquemos a Dios nuestro Señor para que proteja y bendiga a todos los argentinos y que tengamos un día de paz y armonía como los argentinos nos merecemos. En segundo lugar, vuelvo a insistir lo que transmití, pero me parece que es bueno remarcar lo siguiente. ¿Cuándo se presenta una ola de calor? Técnicamente, cuando en forma simultánea la temperatura mínima es mayor a 20,5 grados centígrados y la temperatura máxima es mayor a 33,4 grados centígrados. Muchas veces, si uno toma series estadísticas de tiempo, en general, olas de calor de carácter prolongado se experimentan en una década 4 o 5 veces. Desde el año 2003 venimos experimentando año tras año olas de calor de estas características. Los máximos días que se experimentaron olas de calor fueron en enero del año 2005, ahí hubieron 8 días, en enero del año 1989 7 días y 6 días entre enero de 1955 y febrero de 1981. La proyección que hay ahora de estas olas de calor es aproximadamente 12 días consecutivos. Y esto sería una marca récord sin precedentes desde el año 1906. Por lo tanto, nosotros estamos observando claramente que la sistematicidad de las olas de calor, la prolongación en el tiempo, afecta obviamente el suministro y en consecuencia es importante remarcar esto, porque esto es una muy clara expresión desde el punto de vista gráfica, digamos, de cómo se dan los días de calor y su prolongación en el tiempo. No obstante lo cual, puedo
argumentar, digamos, traer muchas cuestiones más, pero lo que es importante es que tenemos la reserva del sistema es equivalente a 24.940 megavatios y el máximo nivel registrado de consumo es de 23.433 megavatios. Por lo tanto, lo que es absolutamente indispensable prever es que lo que es atinente a la responsabilidad del Estado para proveer de oferta energética, la misma ha sido consolidada. Por lo tanto, aún en el pico máximo de demanda existe oferta disponible. Eso es una cuestión que es necesario aclarar. O sea, la oferta energética está disponible sin restricciones, en exceso. El problema central tiene que ver con media y baja tensión, es decir, la distribución al usuario. ¿De quién es la responsabilidad de la distribución al usuario? De las empresas concesionarias del servicio. ¿Qué puede hacer el Estado? Ejercer su capacidad regulatoria en términos de multas y penalizaciones. Y obviamente inducir y promover a las empresas las intimaciones correspondientes para la restitución más rápida del servicio. Y eso implica tener personal calificado para los procesos de intervención en donde la interrupción del suministro eléctrico se haya realizado. Y me parece que es importante hablar con mucha franqueza, porque si de cada expresión vamos a hacer una operación política o de prensa, me parece que no es lo correcto. Nosotros tenemos el deber de informar y obviamente de que esta información sea tomada en el sentido correcto de las expresiones y del término. Buen día, aquí Sí. soy Marcela Ojeda, Radio Continental. Dijo usted que es potestad del Estado por intermedio del ENRE, el ente regulador, llevar adelante multas a las empresas, en este caso distribuidoras. La pregunta concreta es, ¿se van a hacer efectivas las multas? Por otro lado, quisiera saber también si mediante el ENRE las empresas van a resarcir a la enorme cantidad de usuarios, de vecinos particulares y comerciantes que se vieron damnificados. Y permítame también preguntarle, ayer se publicó en el boletín oficial este sistema de monitoreo acerca del sistema de contingencia que se va a realizar desde el ENRE. Quería saber de qué manera se va a realizar este sistema de monitoreo. Mire, el ente regulador debe ejercer naturalmente su capacidad regulatoria y esa capacidad regulatoria tiene que ver con las denuncias que eventualmente puedan suministrar los usuarios o también las inspecciones correspondientes para identificar el efecto de la no prestación del servicio. Obviamente, ¿cuáles son las penalizaciones correspondientes? Pueden ir desde multas hasta la solicitud estricta de resarcimiento de los daños ocasionados a cada usuario en particular. Eso es lo que tiene que hacer el ente regulador y, en virtud de la información disponible, tendrá que ejecutar. Eso es lo que hace. Claro, a ver, ¿cuál es la función de un servicio público concesionado? Existe lo que se denomina monopolio regulado, existe un reglamento de servicio público y existe un ente regulador. Ese ente regulador tiene perfectamente tipificado cómo actuar en virtud de incumplimientos por parte de la empresa que presta el servicio. Ministra, buen día. Mercedes Mendoza, soy de C5N. Preguntarle, usted dejó claro que la responsabilidad es de la empresa, lo repito varias veces. Considerando toda esta problemática, la de este año, la del año pasado y demás, ¿el gobierno analiza en algún punto intervenir o generar algún tipo de participación, tal como lo hizo en YPF con los trenes y demás, en las empresas de suministro eléctrico? No forma parte de la agenda del Estado Nacional propiciar una intervención de esa naturaleza. Pero aparte hay una cuestión muy concreta. Muchos pregonan de un modo intenso, hasta diría con cierto fanatismo, el tema de ajuste tarifario. Nosotros tenemos un análisis muy riguroso respecto a este tema, porque finalmente la tarifa energética tiende a brindar competitividad para toda la cadena productiva industrial y también, obviamente, mejora el poder adquisitivo del salario y de los consumidores y también, obviamente, protege el nivel de ingresos disponibles de aquellos que menos tienen. Eso es parte de un debate que probablemente tendrá que verse, digamos, sobre el precio final de la factura y el componente de subsidio y, en virtud de ello, el estudio riguroso de lo que significa el subsidio estrictamente con el nivel de consumo, porque finalmente nosotros tenemos que ser también muy cuidadosos y todos como usuarios respecto a no malgastar el servicio,
sino hacer un uso racional de la energía. El uso racional de la energía significa solidaridad con el prójimo a los efectos de garantizar que el servicio sea homogéneo, equivalente y equitativo. Y eso es lo que debe efectivamente pregonarse. Entonces, muchos consideran que solamente la tarifa es el elemento que genera desincentivos para el consumo, pero también la conciencia respecto al uso racional de la energía también es un factor importante a los efectos de lograr garantizar que el sistema funcione correcta e integralmente. Ministro, buen día. Gonzalo Asís de Canal 3 y Todo Noticias. Hoy se cumple un año de que el Congreso de la Nación sancione la tan anhelada nueva ley de trata de personas después de 3 años de cajoneo. Yo quería preguntarle por qué el Gobierno de la Nación no la ha reglamentado aún, según denuncian las organizaciones que luchan contra la trata, como la Alameda, como la Casa del Encuentro, teniendo en cuenta que ya pasó un año y que, bueno, ayer usted recordaba con alegría el fallo que revocó la absolución del año pasado de los responsables de la desaparición de Marita Verón en la provincia de Tucumán. ¿Por qué no se reglamentó la ley a un año, ministro? ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Por qué el Grupo Clarín no cumple con la grilla que está debidamente regulada por la Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual? ¿Por qué? Porque hace 4 años que la Ley 26.522 está en pleno funcionamiento y nunca, jamás ha podido cumplir. Y tampoco cumple con la grilla. Y tampoco cumple con ninguna resolución administrativa emanada de autoridad competente. Ni tampoco con el fallo judicial. ¿Es una pregunta? Pero, ministro, yo le hice una pregunta a usted. Y yo también le hice una pregunta a usted. Pero yo soy periodista, usted es ministro. Yo soy jefe de gabinete de ministros y le pregunto Pero también. mi pregunta es de buena fe, simplemente porque hay una preocupación por parte de las organizaciones y porque en la Argentina hay 500.000 personas que son víctimas de la trata. La mía es de buena fe. Lo que quiero transmitirles es que la reglamentación, desde el punto de vista de la trata de personas, es independientemente de la reglamentación. La ley se aplica. ¿Y quién la aplica a las leyes? Los jueces. Y los jueces tienen perfecta posibilidad de aplicar la norma, independientemente de su reglamentación. Y esto es así. Es una ley positiva, rige. A ver, ¿quién ha sido el gobierno que más ha trabajado respecto al tema de trata de personas? Se ha propiciado la ley, se trabaja claramente con una actitud muy propositiva para erradicar este delito, se promueven las acciones correspondientes, por lo tanto no depende de la regulación o reglamentación, sino simplemente de la aplicación por parte de los jueces. No, está bien, yo también le contesto de buena fe. Ministro, buen día. Soy Paula Marusic de Radio del Plata. Respecto del acuerdo de precios, ayer usted hizo referencia a la responsabilidad empresarial y luego hoy se conoció este informe de las organizaciones sociales que han participado del programa Mirar para Cuidar, donde se advertía que hubo estrategias para desabastecer distintos supermercados y lugares donde la gente consume. La pregunta es, si bien va a haber controles de aquí en adelante, si va a haber penalizaciones para lo que se hizo días atrás, y también consultarle si va a haber finalmente una reunión tripartita en una misma mesa y a partir de cuándo van a impactar estos nuevos acuerdos en los bolsillos de los consumidores. Mire, estamos trabajando para la concreción del acuerdo para el próximo viernes, si es perfectamente posible coordinar la agenda de todos, con 187 productos. Y efectivamente, el programa Mirar para Cuidar ha identificado maniobras por parte de las empresas. Lo hemos identificado a partir de leche, a partir de lavandina, a partir de yerba mate. En consecuencia, lo que nosotros hacemos es fustigar duramente a aquellos quienes especulan desde el punto de vista del no respeto a acuerdo de precios. En ese sentido, lo que transmito con absoluta claridad es lo siguiente. Cuando una empresa toma una leche, le transfiere un esquema de calidad distinta y aumenta 18% respecto al precio programado, verdaderamente está violando el acuerdo y está engañando a los consumidores. Lo mismo ocurre con la yerba o lo mismo ocurre con otro tipo de productos. Así que nosotros vamos a ser extremadamente rigurosos, vía controladores fiscales, vía también los sistemas de seguimiento de precios y obviamente con la intervención adecuada de los usuarios y consumidores, que son los que efectivamente tienen que ayudar a
para defender el poder adquisitivo y el ingreso disponible de cada uno. Totalmente. Las sanciones son las que corresponden para aquellos quienes han violado e infringido los acuerdos y la ley. Ministro Diego Colaberardino, de Radio El Mundo. Las provincias de Córdoba y de Santa Fe, además de los aumentos a las fuerzas policiales, han anunciado que van a dar un bono a fin de año para los empleados públicos. Hay malestar en el ámbito de la administración pública, muchos trabajadores que también pretenden lo mismo, tanto del área de la salud pública como administrativa, como pueden ser trabajadores de esta casa. ¿Se está contemplando esa posibilidad? Mire, nosotros lo que hacemos claramente es garantizar el pleno ejercicio del federalismo y las autonomías provinciales. Por lo tanto, no existe ninguna injerencia por parte del Estado Nacional respecto a negociaciones particulares de carácter salarial o de asignación de recursos por parte de los Estados provinciales. No es competencia del Estado Nacional, no hay incumbencia del Estado Nacional y nosotros obviamente no tomamos ninguna decisión que tenga que ver con las cuestiones estrictamente provinciales. Eso para que quede claro. Lo que haga una provincia no necesariamente harán otras o tampoco el Estado Nacional. Jefe de Gabinete Daniel Salazar, de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba. Partiendo de la base que se han hecho inversiones en los últimos tiempos en materia energética en el país, ¿qué inversiones en obras están previstas en el corto plazo para contribuir a generar más oferta en el servicio por parte del Estado? Y si me puede explicar en términos lo más comunes que se puede y no tan técnicos, esta problemática que existe entre los subsidios que brinda el Estado a la tarifa y el permanente reclamo de las empresas de que se aumenten las tarifas porque si no, no pueden hacer ningún tipo de inversión. Bueno, trataré de ser gráfico porque esto es un problema técnico. El sistema eléctrico, el sistema energético, ¿cómo funciona? Primero, hay generación. ¿Cómo se genera energía? Bueno, hay energía hidroeléctrica, por ejemplo, Yacyretá. Hay energía atómica, por ejemplo, Atucha. Hay energía a través de generadores de ciclo combinado, o sea, a través del gas. Hay energía a través de fuel oil. Hay energía de diversas formas y procedencias. La mayor participación de un componente desde el punto de vista de insumos es precisamente el gas convencional para la producción de matriz energética en Argentina. Entonces, el sistema que funciona en la Argentina es un sistema de costo medio, o sea, se toma el costo total de la generación energética y se divide por el número de unidades. Eso es generación. Después, esa energía generada tiene que ser transportada. Ese transporte tiene que ver con distintos lugares del país. Después de la generación y del transporte viene la comercialización, que es lo que hace Camesa a los efectos de unificar mecanismos de precios para la distribución, y después vienen las empresas distribuidoras. Las empresas distribuidoras son provinciales en algunos casos, concesionadas por provincias o concesionadas en este caso por el Estado Nacional. Es el caso de lo que ocurre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Muy bien. ¿Cómo se establecen los mecanismos de provisión del sistema de distribución eléctrica? Hay una línea de 500 kilovoltios, alta tensión, 132 kilovoltios, 33 y 13,2, o sea, media y baja tensión. El sistema eléctrico se compone de alta, media y baja tensión. Y las inversiones de media y baja tensión están absolutamente asociadas a las inversiones que tienen que hacer las empresas distribuidoras. Las empresas distribuidoras lo que tienen que hacer es invertir en estaciones transformadoras y subestaciones transformadoras. Cuando, y esto para tratar de simplificar el término, cuanto más inversiones hacen en estaciones transformadoras y subestaciones, más atomizan el riesgo de crisis desde el punto de vista de suministro. Y eso es lo que tienen que hacer conjuntamente con los postes de distribución, los cables correspondientes, las subestaciones, es decir, todos los componentes que hacen al sistema. ¿Y qué tienen que hacer las empresas? Las empresas tienen que ir renovando permanentemente el parque e incrementando los sistemas de traslado de la oferta global al suministro en cada hogar. ¿Qué es lo que ocurre, digamos? Ocurre fundamentalmente que la demanda energética crece con una electricidad superior al Producto Interno Bruto, en virtud de la adquisición de electrodomésticos. Y esto obviamente implica la perspectiva que tienen que tener todos los usuarios, todas las empresas para satisfacer la demanda de los usuarios. Entonces, cuando a usted le llega la boleta de luz como usuario, aquí, usted observará
que tiene el precio final y dentro del precio final está desglosado el subsidio. Por lo tanto, el precio final es único. El aporte del Estado es el subsidio a los efectos de que usted efectivamente pague no la tarifa plena derivada del monto final, sino de la parte que está excluida del subsidio. O sea, si yo tengo una tarifa de 100, o sea, yo recibo una factura de 100, acá, 100, y tengo un subsidio de 80, en realidad el usuario paga 20 pesos y 80 pesos se lo paga el Estado. Así funciona el sistema hoy, digamos, en términos groseros. Entonces, lo que corresponde es observar cuál es la composición de ese subsidio, cuál es el nivel de ingresos de cada hogar, que también es muy difícil diferenciarlo, pero es una tarea que también debe estar asociado naturalmente a pautas o comportamiento de consumo. Es decir, en muchos casos el uso racional de la energía también tiene que estar estimulado por las tarifas, en el sentido siguiente, en el sentido de que un usuario y también las empresas lo tienen que promover a través de una estrategia de carácter promocional. Esto es, llegar de un modo satisfactorio a cada usuario a los efectos de dar ciertas recomendaciones básicas. Por ejemplo, aire acondicionado a 24 grados o, por ejemplo, apagar las luces cuando efectivamente no se utilizan, porque eso también forma parte del uso racional. ¿Cuáles son las obras que se van a corto plazo para mayor oferta? Bueno, esas obras que tienen que garantizar el suministro de provisión energética es lo que efectivamente tienen que programar las empresas concesionarias. Y el ente regulador es el que tiene que también establecer mecanismos de identificación de las obras para su ejecución. Bueno, muchas gracias. No, ministro. Nicolás Poggi, de la agencia Nova. Ayer el titular de una de las dos fracciones de la CTA, Pablo Micheli, reclamó ser convocado por el Gobierno en el marco del diálogo social. Quería consultarle si el Gobierno contempla convocar a esa fracción de la CTA y a la CGT que encabeza Hugo Moyano. Mire, la convocatoria pretende ser amplia para todas las entidades. Hoy no tenemos en agenda ninguna convocatoria en particular, pero obviamente siempre el Gobierno está dispuesto al diálogo con todos los actores sociales, económicos y políticos e institucionales. Sí. Ministro, buen día, de Canal 7. Es una pregunta un poco futbolera, pero también tiene que ver un sentido importante, creo, para la República Argentina. Los dirigentes de San Lorenzo le entregaron al Papa la copa y una camiseta de San Lorenzo de Almagro, campeón. Pero también dijo, o trascendió por lo menos, que el Papa estaría acá en la Argentina el 2016. ¿Cuál es su opinión? Bueno, por supuesto nosotros tenemos un extraordinario reconocimiento a la figura del Papa Francisco. Su santidad, el Papa Francisco, es una figura emblemática para la República Argentina y obviamente para la humanidad. 1.200 millones de fieles católicos en el mundo, 2.000 millones de cristianos, implica claramente una religión con trascendencia de carácter universal. Su prédica constante a la justicia, a la equidad, a la transparencia, a la sencillez, a la humildad, son valores que este Gobierno y el pueblo argentino lo considera esenciales. Por eso sería un beneplácito para todo el pueblo argentino recibirlo, pero eso obviamente constituye una decisión de carácter personal. Su figura trasciende fronteras y, por supuesto, para la República Argentina y el pueblo argentino en su conjunto, recibirlo sería la mejor noticia, pero eso depende, por supuesto, de su agenda y de su programa de visitas en distintos lugares del mundo. Buenos días, Marcelo Sena de la agencia Telam. 12 años se están cumpliendo del estallido social del 2001 y quería saber cómo está la Argentina hoy, cómo está el pueblo, cómo están los trabajadores, según el Gobierno Nacional. Mire, creo que hemos logrado un avance extraordinario en los últimos 10 años en la República Argentina. Es muy importante reconocer que Argentina ha crecido el 7,6% anual acumulativo en estos 10 últimos años. Es la tasa de crecimiento más alta de América Latina. Es el periodo de mayor expansión económica en los últimos 203 años de manera regular y continua. En segundo lugar, tenemos 6,6% de tasa de desempleo. En tercer lugar, tenemos un programa de inclusión social que garantiza que 11,6 millones de argentinos estén debidamente integrados e incluidos socialmente. Cerca de 3,8 con una tendencia a cerca de 4 millones para la asignación universal por hijo, 2,5 millones de jubilados, jubilidad mobilatoria,
Esto implica que niños, adolescentes y jóvenes, adultos y adultos mayores tienen definitivamente una estrategia de inclusión social. Tenemos, con ese 6,6% de tasa de desempleo, 6 millones de argentinos que han encontrado oportunidades laborales en esta etapa. Tenemos un crecimiento del Producto Interno Bruto Industrial del 7,5% en la última década respecto a menos 1,9% de la década anterior. Tenemos definitivamente un modelo económico que ha crecido pese a una crisis internacional que lleva más de 5 años, que implicó un incremento de exportaciones de 25.600 millones de dólares a más de 83.000 millones de dólares, que ha preservado y conservado superávit de balanza comercial y en cuenta corriente, y que ha generado acumulación de reservas también para cancelar compromisos de carácter internacional, que ha podido cancelar deuda con el Fondo Monetario Internacional para tener autonomía decisoria, que ha tenido definitivamente un modelo tanto en lo político, en lo económico y lo social, que tiene logros muy significativos. En lo político, con primarias abiertas, obligatorias y simultáneas que dan previsibilidad y transparencia al sistema político, con una ley de comunicación audiovisual, la 26.522, que garantiza pluralidad de voces y libertad de expresión, con una reforma del sistema judicial, con una Corte Suprema de Justicia a partir del decreto 222 del año 2003, promovida por Néstor Kirchner, y después con otras leyes complementarias que oportunamente fueron impulsadas por nuestra presidenta cuando era senadora nacional. Por lo tanto, creo que desde el punto de vista político los logros han sido significativos, desde el punto de vista económico también, desde el punto de vista social, por supuesto, porque no solamente tenemos menos desocupación, 6,6% después del 25% que teníamos en el 2001, 2002, no solamente que hemos tenido más trabajadores ocupados, 6 millones de puestos de trabajo que se han creado. Mire, la paz social en la Argentina no puede estar amenazada en virtud de crecimiento económico con mayor inclusión y equidad social. Pero no cabe la menor duda que existen grupos autoritarios que permanentemente están al acecho para promover estrategias que tiendan a crear una afrenta a la paz social. Por eso todos los argentinos tenemos que aceptar que siempre hay problemas, que necesitamos ir corrigiendo estos problemas, pero esto forma parte de la democracia. La democracia tiene la perspectiva de ampliar derechos políticos, derechos civiles, derechos sociales. Y esa ampliación de derechos implica atención. Esa atención para aquellos quienes no fueron incluidos, para que se los incluya, y aquellos quienes preservaron privilegios históricamente, para que no se los quiten. Entonces, esa tensión se resuelve con la participación popular, a través de elecciones periódicas, pero también a través de la movilización de cada una de las conciencias. Porque finalmente, de lo que se trata en democracia es de expresar legítimamente nuestra voluntad, no solamente a través del voto, sino a través de la participación consciente y ciudadana de un modo sistemático para defender logros que han sido significativos para la Argentina. Por eso yo creo que es un muy buen momento de reflexión, es un momento para reflexionar respecto a lo mucho que se ha hecho, a la ampliación de derechos políticos, civiles y sociales que ningún, ni el más acérrimo opositor puede desconocer, y obviamente la agenda de los temas que siempre faltan y que es constitutivo de un gobierno. O sea, un gobierno probablemente no puede resolver todos los problemas en forma simultánea, pero sí tiene la voluntad de construir un sistema que permita ir resolviendo con objetivos y metas de un modo gradual y creciente. Bueno, muchas gracias.